Hola amigos, bienvenidos al episodio número 35 del podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Seguimos en nuestro tema de octubre del Diván del Terror. En esta ocasión estamos analizando una película coreana. Ha tenido muchos nombres. Vimos que Mi Profesora, La Reunión Sangrienta, Examen Final, tiene un montón de nombres. Aquí la encontramos como La Reunión Sangrienta. Pero bueno, voy a presentarles entonces a las personas que nos acompañan hoy en el diván, aunque es importante contarles y recordarles que aquí en el podcast discutimos todo el tiempo usando spoilers, así que quedan avisados. Si ustedes no se han visto la película y se la quieren ver, pues vayan y véanla, pónganle pausa y vuelven cuando la hayan visto. Pero bueno, entonces empecemos ya, entremos en materia. En el primer cojín hoy tenemos a Olga. Ni siquiera puedes correr bien, Echavarría. Ay, sí, y después de ver esa película, menos, porque ya hasta el caminado se le daña a uno después de ver esa película. A mí no me gustó, lo toqué decir, y bueno, ya me despacharé. Ya llegará mi momento. Bueno, está muy bien. En el segundo cojín tenemos a Carlos. ¿Quién fue? Que vaya al baño si quiere. Barba. Ha sido más escatológico. Ajá. Bueno, buena noche, muchachos, caray. Qué gusto, los extrañé mucho. Ya tenía ganas de verlos. Buena película para divertirnos, para platicarla. Una película que está muy compleja, un terror muy complejo. Ya le estaremos platicando. Vamos al tercer cojín. Bueno, en el tercer cojín tenemos a Annie. Estuve en cuclillas todo el día. Miranda. Eso está bueno. No sé qué decir sobre mi frase esta vez, pero dije Sí. que es un placer estar acá. Yo fui la que recomendó la película y personalmente yo no voy a decir que es una película merecedora de un Oscar ni nada parecido, pero a mí me gusta la película. No sé si se Porque merece me algún parece premio. Si el Razzie, yo sí pienso que se merece por lo menos ese, pues. Dejemos así. Sí, Carlos, ¿cuál es la frase para Rafael? Pues es que tengo varias, pero fíjense, esa de Rafa, le hacías un daño a los niños solo porque una alumna que parecía cerdita se cagó y no le hiciste nada. Yo tenía No, otra. mira, Yo tenía otra que también aquí la tuve estuvo nominada a ser nombre de alguno que era sencillamente tan el nombre, Super Cerdita. Ah, sí, sí. Ay, no. Bájale queso, marrana. No, Sí. Con Cerdita era una serie. qué horror. Sí, horrible ese apodo. Bueno, estamos Rafa, hablando que tus alumnos te regalen un dibujo que cuando no tengan dinero. Ah, sí. Pero uno aprecia esas cosas. Me dio mucho pesar. Esta profesora, para mí la Claro. villana es la profesora, pues. Es que Sí, lo es. total. Sí, Por sí. eso a mí me gusta. A pagar sus culpas. ¿Te gusta ver a las profesoras de villanas? No. Estás proyectando ahí Me gusta deseos ver a los reprimidos. bullies sufrir. Eso sí es proyectado, lo Total, admito. completamente. Bueno, deje así ya, entonces dejemos así por la sesión Bueno, de ya hoy. sabemos por qué le gustó la película. La sesión de Sí. hoy termina aquí, ya Y nos hizo nos vemos la pasar- próxima semana para la siguiente de terapia. Están diciendo, qué gusto verlos, Sí, muchachos. pero Ya Ani, tenía ganas. Ani, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos hiciste pasar? Eso es Por por hacerme ver películas No. románticas. O sea, yo pensé que yo le caía bien a Ani ya. Es la venganza por Me ponerla a ver decepcionaron. películas Películas románticas. románticas. La venganza Por eso te perfecta. invitó a Para su siempre. fiesta. Voy a poner mi máscara de conejo o asesino. Vea pues. Bueno, estamos hablando de esta película La Reunión Sangrienta. Según IMDb, estamos hablando de una película de resentimientos enterrados que tienen consecuencias desastrosas para una reunión de clase, una reunión de una generación antigua. En esta película sangrienta, sin miramientos, del director coreano Dae-Woong Lim. Eso es todo lo que dice. Bueno, entonces entremos en materia. Yo voy a empezar con esta parte de qué diría Freud. Realmente no hay mucho que decir, porque esta película, digamos que a nivel narrativo utiliza un elemento que a mí me parece que a nivel narrativo es interesante, pero honestamente tengo que decir que lo vi venir. Y eso fue parte de las cosas que me sacó. Y es el narrador poco confiable. Yo sé que en inglés es unreliable, en español ¿hay alguna Sí, categoría poco para eso? confiable. Bueno, es el narrador poco confiable. O el mentiroso, narrador mentiroso. Narrador mentiroso, sí. Es un No narrador confiable. que, o sea, nos están contando la historia de la película a través de los ojos de esta narradora,
que es mi hija, Ujú. que en algún momento yo dije, no es mi hija, es mi hijo, porque pensé que entonces iba a ser hombre. No, resulta que al fin no. Pero sí Si empecé era mi como, hija. si era mi hija al final, pero empecé como a sospechar de ella por una razón muy sencilla, y es que a medida que avanzaba la historia nos contaban el trauma de cada uno de ellos, pero nunca nos contaban el de ella. Y eso me hizo a mí pensar, no, esta es la que está escondiendo todo, ella es la que nos está narrando las cosas y realmente no nos está contando nada de ella, entonces no confío en ella. Y bueno, al final resultó que sí era cierto eso, que era una narradora poco fiable y que ella era la verdadera asesina. Spoiler, obviamente, ya les habíamos dicho, pues, la asesina es mi hija. Dun, dun, dun. Pero entonces, aquí hay una construcción psicológica que a mí me pareció muy débil, muy, porque mi hija termina matando a todos sus compañeros y al final no la pintan como, pues, como ella cuenta la historia como si fuera una víctima. La forma como los asesina, pues hace toda la planeación de envenenarlos para luego apuñalarlos mientras están muriendo, pues hablando como de violencia, como de rabia, pareciera como de rabia, pero es muy premeditada. Entonces, la rabia, la ira y el intenso dolor no son como tan coherentes con la premeditación. Y digamos que es un asesinato muy sociopático y la forma como ella manipula la historia para la policía, para los detectives, es muy de sociópata. Pero trata de pintarnos como que esto es una venganza por lo que le hicieron. Entonces a mí me parece que en ese sentido es una construcción a la que le falta un poquito de profundidad psicológica en ese personaje, que es el único personaje que realmente conocemos, no conocemos mucho de ninguno de los demás. Sí conocemos una profesora que en un grado, porque no sé cuántos años puede haber pasado con ellos, eso pues no me parece que quede muy claro, pero por lo menos mínimo en un grado, eh, comete varios errores con esta niña, errores graves, errores como para que esta profesora la hayan despedido fácilmente por no saber tratar a los niños, que me pregunto mucho yo, pues cuál es que la pudo haber llevado a ser profesora si odiaba tanto, si era capaz de mostrar tanto desprecio por los niños, por los regalos que les hacían, por tantas cosas que hicieron los niños aquí, que realmente no eran los niños, era solamente mi hija. Entonces mi hija fue la verdadera receptora de todas las humillaciones de la profesora, del trauma con su primera menstruación, con su menarquia. Y resulta que la niña, con este trauma, lo guarda toda la vida y decide vengarse no solo de la profesora, sino de todos sus compañeros. Entonces, de nuevo, parece un acto sociopático, pero la forma como ella al final habla con la profesora, trata de decirle que esto es pues como por lo que le hizo pasar a su madre, culpando también a la profesora por la muerte de su madre, cuando la mamá lo que estaba era enojada yendo a mostrarle, a alegarle a la profesora con la ropa interior de la niña untada de menstruación, tratando yendo al colegio. Digamos que las interpretaciones que hay, muchas son que va a ir a pelear con la profesora por humillar a la niña y en ese momento la atropellan. Entonces, en la mente de mi hija, ella culpa a la profesora por todo y decide vengarse de ella al final. Y de nuevo, la forma del asesinato, que es un asesinato tan sociopático, no es coherente con una persona que quiere vengarse. Ella, si se quería vengar, lo más lógico era que se hubiera vengado de la profesora y ya. Los compañeros no sé qué le quedaron debiendo a ella, más allá de que eran unos niños que se rieron de ella en algún momento. Y pienso que ahí es donde de pronto ella los terminó metiendo. Pero, pero pues también es un acto muy irracional de parte de ella. Y bueno, y al final el suicidio también es un suicidio muy sociopático. Es un suicidio de te divido, te destruyo. O sea, te acabo de destruir, te dejo viva, pero no vas a poder volver a vivir realmente nunca más. O sea, estás muriendo, estás ya en una enfermedad misteriosa, pues que no sabemos qué es lo que tiene. eh, y te dejo destruida. Todo lo que pensabas que era bonito y bueno, destruido. Nunca nos dejan claro si el niño deforme sí existió. Eso queda al final como un interrogante y tampoco pues le gastan nada de tiempo en resolver el interrogante para nosotros. Porque entonces el niño deforme perfectamente podía ser ella misma eh, en su concepto de sí misma frente al espejo. Y creo que en ese sentido sí me faltó mucho, porque durante toda la película habían hecho una construcción de los personajes y creo que al llegar a este punto hizo falta que hubiera un poquito más de sustancia, ya que nos pintaron al final todo era mentira
y lo que es verdad nos lo cuentan en 3 minutos. Entonces me parece que ahí queda faltando mucho. Eso es lo que les quería traer hoy sobre esta parte de Freud. Yo quería resaltar la parte en que ella nunca sacó a la mamá de la casa. Ajá. Sí, sí. Eso es, pues no sé, a mí me parece que es muy teso eso, Sí, es desde el muy, punto de vista psicológico. pero es muy, muy cuestionable en ese sentido, pues los vecinos que nadie sintió un olor. O sea, hay cosas ahí que son interesantes. La pregunta sería, y eso tampoco nos lo aclaran, ¿por qué conservó la mamá ahí? Bueno, claramente está enferma de todo, ¿no? Sí, O pero sea, ¿por trae qué? una O sea, crisis Sí, es que mental, tremenda. lo que pasa es que a veces, y eso es enajenada mental. para mí ese es el error a veces en las películas, cuando le ponen una etiqueta de loca y no desarrollan esa locura, a qué se refiere. O sea, es que cuando la gente habla de loca puede ser una persona con diferentes tipos de trastornos y cada trastorno tiene comportamientos diferentes, síntomas diferentes y las razones por las que hacen ciertas cosas son diferentes. Si ella fuera una muchacha esquizofrénica, yo entendería que hubiera conservado el cuerpo, porque para ella la madre estaría ahí muerta en lo real todo el tiempo, ¿cierto? O sea, la muerte de la madre implica la muerte presente de la madre todo el tiempo. No sería el símbolo de mi madre murió, sino el cuerpo y la prueba fehaciente de la muerte de mi madre todo el tiempo ahí. En ese sentido yo lo entendería. Desde la parte psicopática no lo entiendo, porque tendría que cumplir alguna función de placer, y no. Entonces, o una colección de Yo souvenirs. No, no le veo quizás mucho habría que sentido. hacer un análisis de qué pasó en su infancia, o sea, qué realmente es lo que le trastornó la vida para tratar de entender su persona, ¿no? Entenderlo desde el punto de vista psicológico. O sea, evidentemente había vivido una situación muy grave, muy caótica, pero desde la infancia, que la dejó traumada, que la dejó marcada para la vida. ¿Qué es lo que le causó en la mente? O sea, ¿qué tuercas le movió? Mm, ¿Quién sabe? O sea, realmente es todo un caso clínico seguramente, sí, ¿no? sí. Y si te llegara a ti, Rafa, como psicólogo, para psiquiatras, para psicoanalistas, para toda la gente que se dedica al estudio del cerebro, me cae que es para estudiar el caso, ¿no? Sí, sobre todo que tanto le importaba a la madre, no es tan lógico con la psicopatía, aunque también hay algunos psicópatas que quieren mucho a sus padres. Este caso que ha sido tan famoso en estos días de Jeffrey Dahmer, él tenía un papá muy presente. Ahora, ¿qué tanto él le devolvía ese cariño al padre? Difícil saberlo. El papá lo quería mucho. En este caso ella tenía una mamá que la quería mucho, era muy pobre, pero me parece que en esta película reducen toda la sobresimplificación de era una pobre loca. O sea, pobre en términos económicos y loca en términos como de diagnóstico, pero no hay un buen desarrollo de la sutileza de la mente como que nos lleve a decir, es que es lógico, por eso lo hizo. No, no justificándola, sino por lo menos explicando. Y de pronto tratando de explicar el odio por los niños por su maternidad fallida y el Ujú, suicidio del señor, ujú. pues no sé. Sí, sí, pues digamos que puede ser una Son, profesora que estuviera en un mal momento, en una crisis con su vida y se desquitó con los niños del colegio, es posible, pero solo con una. es posible, pero eso le toca elaborarlo a uno. La película no le da a uno elementos para No, Sí, concluir sí, no. eso, sino que uno no. solito le toca ahí como rellenar esos Sí, era lo que espacios. decía Ani ayer que estábamos platicando, perdón, es una conversación que tuvimos, digamos, en privado, que el caso es, realmente te quedas con una laguna de todo lo que pasa, ¿no? O sea, no hay nos faltan muchos elementos para poder entender muchas cosas. Sí. Bueno, Decía Ani, y eso es lo que me gusta, pero sí, a mí de verdad me deja, bueno, y entonces, ¿fue uno, fue otro, qué onda? No me queda esa mm, parte muy clara. los Ujú. invito entonces, pues para que ya también le demos la palabra a Ani con esto, porque Ani encontró cosas que le parecen valiosas en la película y eso también siempre vale la pena escucharlo. Y sí, total. No, no lo digo en charla, ¿no? Oigan, perdón, rapidísimo, Pero antes de suena entrar a la sección de Ani, yo quería hacer un comentario, de construcción de mundo. Mi comentario es, que bien actúa la mamá de la chava, ¿eh? de muerta. Sí, no, lo hizo muy bien. Le Qui- crecieron bien las uñas y... Quietita. Ya, perdón, Ani, adelante. Está bien. Bueno, entonces acá tenemos un caso de una historia que siempre empieza hacia atrás. Como esas, normalmente las películas que tienen como un misterio, un asesinato, ese tipo de cosas, siempre empezamos desconstruyendo desde el punto final hasta el punto de partida.
Y eso es pues lo que tenemos en la parte de la investigación. Nos dan un antecedente del tal vez por qué la profesora es como es, por lo de su hijo. También me quedó lo de, pues entonces, ¿qué pasó con el hijo deforme? Si era cierto o no era cierto, o era como ella se veía a sí misma, o qué pasó ahí. Pero bueno, tenemos este motivo, una señora resentida con la vida porque el único hijo que tuvo le salió deforme, su marido se colgó por eso al verlo así y entonces ya ella no pudo volver a ser la misma. Por algún motivo decidió desquitarse con sus estudiantes y con cada uno ella demostraba como cierta parte de esa perversión y de ese odio. Yo lo que vi pues en los estudiantes era primero los estereotipos, que cada uno cumplía un estereotipo muy específico de las personas que se encuentran en el colegio y además de cada uno era un símbolo. Entonces estaba como el chico malo que no puede confiar en las personas, la modelo que quiere, que siempre quiso ser perfecta y que esa obsesión por la perfección entonces la llevó a hacer ciertas cosas que dañaron su apariencia, el chico que quería ser deportista, pero de tanto exigirse, de tanto maltrato, pues no pudo seguir su carrera. Tenemos como todos estos estereotipos, cada uno de ellos cumple un papel, en lo que, al menos en lo que yo veo de esta chica, es que ella proyectó parte de sí en cada uno, entonces cada uno representaba algo de lo que ella veía de sí misma. Y por eso es que son tan estereotípicos, porque al fin y al cabo está construyendo una historia desde sí misma, pero proyectándola en sus compañeros. Otra de las cosas después es ese resentimiento tan fuerte que ella tiene, no solamente hacia su profesora por todo lo que le hizo, sino hacia sus compañeros por permitirlo y avalarlo y celebrarlo de cierta manera. Así que por eso ella decide no solamente deshacerse de su profesora destruyendo pues lo único que ella consideraba valioso, que eran sus estudiantes, sino también destruyéndolos a ellos. Pues a ver, como víctima de bullying que fui por mucho tiempo, yo puedo decir que yo, o sea, yo no llegaría con una pistola a matar a mis compañeras de clase por más bullying que hubiera sufrido, sí. Pero de cierta manera yo creo que es un caso parecido. Cuando se sufre bullying están dos partes, el que es el físico y el social. Entonces está el bullying físico, que es el que puede, digamos, iniciar todo, y el social, cuando las otras personas se hacen parte de ese bullying. Entonces yo creo que eso fue lo que ella sufrió y por eso entonces considero que construyeron el personaje de esa manera. Años después, esa fue su venganza final. Tal vez la muerte de la mamá fue lo que la llevó a llevar a cabo ese último acto de venganza. Porque ella decía, bueno, no, estoy trabajando por mi madre depende de mí, pero se le muere la mamá y dice, pues, ¿ya qué? O sea, yo ya por qué voy a seguir trabajando, porque tengo que seguir haciendo esto si ya no tengo por qué trabajar. Eso es lo que yo veo. Entonces tenemos a una persona que fue víctima de maltrato, y que ahora lo que quiere es simplemente saldar cuentas pendientes. Además de eso, pues una persona que se toma el tiempo de construir toda una historia, toda una escena, más que historia es una escena, de cómo podrían haber muerto sus compañeros en realidad, cuando la muerte fue mucho más sencilla. Y lo que decía, pues la forma más poética de cerrar todo eso es con su propia muerte. Y mostrarle a la señora que no solamente le quitó todo, sino que ya, o sea, la va a dejar desvalida, porque al fin y al cabo dependía de una cuidadora para poder seguir teniendo calidad de vida. Y como ya no la tiene, entonces a menos que la encuentren antes de que se muera, pues se va a quedar ahí tirada en el muelle pequeñito que estaba ahí al lado del lago. Así que para mí, pues es eso, toda la historia de una venganza por un trauma de infancia. Y pues eso, lo de los compañeros que cada uno son símbolos, y la forma en que los mata también tiene mucho que ver con esa parte. Por ejemplo, como mata a la pareja obligando a la mujer a ver, pero luego le tapa los ojos, o como al chico entonces por haberse burlado de ella también le hace tragar todas esas cosas. Y bueno, la parte de las hormigas personalmente me parece como la peor, pero bueno, ya eso es como lo que yo puedo mencionar de la construcción. Súper. ¿Algo más que queramos agregar aquí? Yo tenía una pregunta para Ani. Dices que con pistola no, pero ¿qué tal con una engrapadora? Wow. Eso ¿no? Es como el asesino de la cuchara, tardaría mucho tiempo. Bueno, pero sí, lenta pero segura, ¿no? Como dolorosa. Sí, como hacerse un piercing muchas veces. A mí sí, me pareció... yo me quedé preguntándome por qué murió con la grapadora. O tal vez no murió con eso. El dolor, yo pensaría, ¿no?
No, yo creo que O sea, ella sencillamente no murió y digamos que en su imaginación sí murió. O la mató el paro cardíaco. Sí, o el señor conejo, pues quién pero sabe. sí, Sí, no, yo no. con lo de la grapadora sí me quedé como, pero ¿por qué va a morir cuando le graparon los ojos? Que se quede ciega entiendo, pero ¿por qué murió? Yo quería comentar que a mí me parece muy plausible el hecho de que hayan organizado una reunión así, ¿no? ¿Qué le pasó a Olguita? Ni idea. ¿Que por qué se murió? Porque le graparon los... Bueno, Sí, pues, Que- fue morir no, tía, qué afortunadamente, ¿no? floja. Es que, es Tiene que Rafa lo, razón. es que Rafa lo dice muy bueno, es que ¿por qué murió? Le dice todo paisa. Ah, sí, Está total, bien pues que quede ciega, ¿qué pero ¿por qué hacemos murió? pues? ¿Qué hacemos pues? Somos paisas. ¿Y por Somos qué muy murió? paisas, sí. Es que no es que A seamos mí me paisas, pero parece somos una más escena, paisas. a mí me parece una escena muy plausible el hecho de que se haga una reunión, pues, para ver a tu maestro, ¿no? Para reunirte con tus compañeros. Como que la construcción en ese sentido, la construcción de mundo, fue Mm, muy bien estructurada, muy bien pensada, ¿no? Y efectivamente, en ese tipo de reuniones, pues suelen salir rencillas que había desde antes, desde la infancia, y se van dando, ahorita nos vamos a ver, nos echamos unos alipuses y ahorita nos ponemos a platicar tú y yo, ¿no? ujú. Y también, bueno, pues de ahí salió la parejita, ¿no? Los que siempre andaban ahí de manita sudada y ahora ya hasta se van a casar. Y eso se encuentra con las viejas antiguas amistades y empiezan a salir muchas cosas. Entonces, así como que la construcción del mundo me pareció fabuloso desde la mentalidad de esta chava, porque organizó una fiesta padrísima, ¿no? Era realmente una Sí, sí, memorable, diría el yo. plan fue increíble. El Y, plan En pero, estaba cambio, a muy mí no bien. me gustó. pero me parecieron muy tontos los policías. O sea, ¿cómo es posible No, que esta la encuentran en la escena del crimen, la única sobreviviente, le creen todo lo que dice desde el principio y salen todos, la dejan sola con la única víctima herida sobreviviente? O sea, mínimo tendrían que haberla dejado escoltada, aislada, claro. aislada, en una Sí, sí. celda o en alguna parte donde pudieran seguir interrogándola. No tendría que irse toda la policía a buscar al muchacho, podía dejarse a alguien, un detective con ella. No sé, o sea, fue como muy, pues esto también es un cliché del cine en general, los policías tontos. Es porque es que dejarla sola en ese caso es la única testigo, la única, o sea, no podían inmediatamente asumir que ella decía la verdad, por más carita de inocente No, que claro. tuviera. No, no, por supuesto que no. Sí, no, no. Pero bueno, entonces los invito a que pasemos a las narrativas y lenguajes. Ahorita hago el comentario sobre la música, ahorita les digo. Dejemos a Olga primero. Antes de decir, pues mi parte, a mí no me gustó la construcción de mundo, porque yo sentí que, o sea, tendría que haber sido como el mundo de la escuela o el mundo de la gente adulta, pues que vuelve a la reunión de la promoción. Y a mí no me, pues yo no sé, es una cosa que uno desde el principio como que no se la cree, como pues en realidad todo el mundo cae allá donde la profesora sí, no sé, a mí no me gustó. O sea, mirando por ejemplo las fotos de las escenas, yo decía, no, pues no sé, a mí no me, de entrada, para mí me pareció supremamente incómodo y yo no sé, o sea, la manera como esta gente se reúne y cómo se relaciona no parece de gente que estudió junta. Pues como se van encontrando, no sé, a mí no me convenció en absoluto. El lugar donde se ven, cómo se desarrolla la reunión, esa otra como una sirvientica ahí, yo no sé. Pues si a mí me invitaran a una reunión en esas condiciones, yo creo que yo saldría corriendo de allá, no alcanzarían a matarme con engrapadoras ni con nada, porque a mí no me gustó. Se podría haber logrado un efecto bueno en una reunión rara de egresados, pero tampoco. O yo no sé, a mí no me gustó. Ujú. Bueno, en cuanto a la narrativa, tampoco me gustó. ¿Por qué? Porque hay como una necesidad en la persona que escribió esto de sorprenderlo a uno como espectador, Mm. que para mí, pues lamentablemente no lo logró. O sea, yo pienso que la historia tenía potencial, pues, haber presentado una profesora, porque hay gente que es así, es doble.
que da una apariencia de ser muy buena y en realidad es muy mala, que uno tenía un concepto de ella y luego habla con la familia, con los hijos, y ay, no, mi papá, o sea, de puertas para afuera era una cosa, pero en la casa esto y esto y esto. Hubiera quedado muy chévere si hubieran sabido expresar eso. O sea, que ella tenía como su maldad ahí al escondidito cuando los colegas no lo estaban viendo, en fin, pero es una cosa como inexplicable, o sea, y bueno, y también si hay un narrador testigo, el narrador testigo no sabe muchas cosas, no Claro. sabe casi nada. Sí, esta sabía todo. En este caso sabía todo, o sea, era como una narrador testigo bruja, o yo no sé qué, Omnisciente. omnisciente, testigo, no. Entonces, en ese sentido, para mí también ahí hay otra falla. Y yo sabía que al final iba a resultar un final así. Cuando salía el asesino con las orejitas, con la máscara esta de conejo, yo decía, no, el que estamos pensando que es, no es. Entonces yo estaba tranquila. O sea, querían hacerle pensar a uno que era como el hijo de ella. Sí, sí. Entonces yo decía, como están tan empeñados en hacerle creer a uno que ese es, ese no es. Entonces cuando, o sea, para mí fue como sin sorpresas, como uno de estos es. O sea, yo ya desde el principio sabía que uno de esos era el asesino. Sí. No me sorprendió el final y me pareció esa asesina muy, ay, yo no sé, o sea, me parece muy mal escrita en el sentido de que los personajes están hechos como para la cuestión sangrienta. Me acuerdo, por ahí leí un cuento que me acordé de él cuando estaba, y tuvimos una discusión muy grande en ese tiempo. Yo estaba estudiando, pues yo pertenecía a un taller por allá de literatura con un profesor que es como para escribir un libro de profesor. Pero tuvimos una discusión muy grande con un cuento que se llama Aceite de Perro. Porque es como esta película. Es una pareja que mata perros callejeros y hace aceite, saca jabones y todo eso con los perros. Y un día como que se acaban los perros y se matan, o sea, están ahí acechándose como quién mata a quién para poder sacar los jabones, ¿cierto? Pero es una cosa así como esta película, o sea, uno dice, pero esta pareja ¿de dónde salió matándose? Pues simplemente porque se acabaron los perros, o sea, uno podría haber resuelto el asunto de mil otras maneras, ¿cierto? Claro. Haber sido para otro pueblo, haber criado en la casa perros, en fin, pero ¿por qué? ¿De dónde sale eso? No hay una explicación, simplemente va a matar a mi marido porque acabaron los perros. Y yo voy a matar a mi esposa porque entonces ya no hay perros para matar. O sea, es una cosa que uno decía, pero ¿por qué? Sí. Lo mismo pasa con esta película, o sea, voy a matar a todos mis compañeros porque se burlaron de mí. Pero es de esas cosas que uno dice, no, eso no me cuadra a mí. Como cuando una persona le está contando a uno una mentirita por ahí que uno dice, a ver, ¿qué? No, eso como que no. Entonces toda la película para mí fue así. Y me pareció una excusa para mostrar escenas sangrientas. Como inventémonos una trama ahí cualquiera, pero la cuestión es que maten hasta el chucho ahí y que lo maten de la manera más abominable posible. Porque cuando hemos visto películas sobre personas con trastornos mentales que pues resuelven su asunto matando, siempre hay como una razón. No sé, yo soy una persona que tengo una obsesión, digamos, con la figura. O sea, me acuerdo de otras películas por ahí como del estilo, el tipo que la mamá lo abandonaba y entonces agarraba a estas mujeres y cuando ellas querían huir, él se enloquecía todo y entonces las mataba, pues, pero era como un asunto, sí, uno decía, bueno, es por eso, porque sí. El abandono le dio tan duro que el que una mujer de estas se vaya a ir, él no era capaz de tener sexo con ellas se burlaban de él, o sea, ahí hay como una tensión, una lógica y como uno como espectador está ahí sufriendo, ahí le va a empezar a decir que no, y ya ese tipo sabe lo que es ser, pero en este caso yo no, o sea, uno no alcanza a sentir esa tensión porque como no hay un disparador, no hay un trigger ahí del efecto asesino, entonces uno está, bueno, a ver a quién le toca ya morirse. Y a ver cómo lo va a matar ahí si lo mató. ¿Quién sigue? Ese es un cliché también de las películas de lo que llaman los slashers. O sea, esas películas de Mike Myers,
pues, Michael Myers. Mike Myers es el actor que hizo de Shrek. Ajá. Michael Myers, las de Freddy Krueger, las de Jason Voorhees, las de la masacre de Texas. Es el cliché de cogerlos uno a uno y matarlos uno por uno. Y sí, o sea, Destino y final. es como vamos a ver qué tan creativos podemos ser con cada muerte. Es un cliché de estos slashers. Ahora, yo quería comentar sobre la música. A mí la música me pareció muy mal escogida. Mira. A mí no me gustó, me pareció pésimamente escogida. No son malas canciones, hay momentos No. en que funciona. No son malas canciones, pero cambian la atmósfera por completo. O sea, cuando ella llega al momento pico de su venganza, Para es cuando Elisa. ella la confronta, nos ponen un piano, no era para Elisa, no sé qué obra era, pero era un piano todo tranquilo, romántico. Pero este es el pico de tensión, ¿cómo ponen esa música aquí? Porque el Perdón. uso de Claro de Luna me pareció bien, que es cuando Ajá. ella está tocando el piano mientras Es todos Claro de están Luna. tomando el veneno, sí. Ah, Sí. sí, esa Tienes es razón, genial. Claro de Ese me Luna. Cuando pareció el muy bueno. veneno. Sí, sí, pero en O otros sea, ahí sí hay momentos no. como un contraste que Exacto, funciona, sí, funciona súper bien. porque sí. Pero el final, ese piano al final no. Y sé que hubo otros 2 o 3 momentos en que yo decía, pero ¿a quién se le ocurrió escoger esta canción? Pero yo, ¿Qué yo, le hubieras puesto tú? No, yo hubiera armado A mí no me ocurre nada. banda sonora, violines en trémolo. O sea, había mucho que se podía hacer para generar tensión. Es que una nota larga, baja, si hay un momento de bajo, como de baja tensión, una nota larga que le hable a uno de lo ominoso, que entren en algún momento de los ataques, entre un violín en trémolo y nos suban hasta un pico de orquesta. En el momento final yo creo que hubiera metido un coro orquesta completa mientras ella le está revelando a la profesora toda su venganza. O sea, creo que había que pensar de otra manera la música. Un coro así como Carmina Burana, una cosa de Sí, esas así. esos apocalípticos, como los de la Ay, no, a profecía. mí todo me chilla. En esa película toda la música me chilla. Yo no sé qué habría hecho yo. Ahí sí no tengo yo la solución, pero bueno. Y tú dices eso y me lo imagino, digo, "Ah". A mí sí me gustó la música, tienen razón, no viene al caso. Perdón, yo no encontré lo romántico, Rafa, es una música absolutamente Sí, melancólica. sí, sí. A mí también me Nada, gustó. nada de Sí, es romántica, mejor ¿no? esa palabra realmente, sí. Es melancólica, ¿no? Es una música triste, todo el tiempo es una película con música triste, esa es la palabra que encontré. Sin embargo, me pareció muy buena música, no para la película, pero sí me pareció muy buena música. Y perdón, ofrezco una disculpa por haber confundido Frolis con el Claro de Luna, que efectivamente, y perdón, a mí me gusta mucho tocar esa pieza, precisamente piano. Súper. Sí, pero la verdad es que se me fue el nombre, ofrezco una disculpa al respecto. En general, tiene momentos de mucha tensión, que como que va creciendo la música, y eso sí lo noté, me pareció un buen efecto, porque te va anunciando que va a pasar algo. No es algo que de repente ¡charán! Salió el Ujú. asesinado y el güey todo sangrado. Y ese tipo de escenas sí le ponen un sonido, pero realmente es muy light la forma en que presentan el terror. Por ejemplo, cuando al principio el detective prende la luz, pues sí, hay un abrupto en el ruido, en el sonido, pero realmente te ponen la Sí. escena un segunditito. Entonces, todo el terror que pudiera construir esa escena pasa realmente rapidísimo. Entonces, desde esa perspectiva me pareció que el terror estuvo muy bien manejado con la música. La música es melancólica, no viene al caso con la película, pero para nada. Pero me pareció muy buena música. El piano es de verdad fabuloso como está interpretado en la música. No para la película, pero sí como música. Es que, Ya, ¿saben? hasta ahí. En esta misma semana yo vi la película Smile, una película de terror que está en este momento en teatros y me pareció, pues, no me pareció así que me cambió la vida, pero tuvo sus momentos, tiene sus momentos, pues, terroríficos e interesantes. Pero tal vez lo mejor escogido de esa película es la música. Es increíble lo que hacen con la banda sonora. Y la banda sonora en esa película es perturbadora en sí misma. O sea, hay una escena en la que lo único perturbador es la música y es muy perturbador. Entonces lo que se puede hacer con un buen paisaje sonoro es increíble. Y en esta película faltó esa construcción. Me parece que falta un concepto de paisaje sonoro. Está bien. Bueno, entonces, ¿qué les parece si pasamos ya a las lecciones de vida que sacamos de esta película con Carlitos? Digo, con nuestro compañero Carlos Barbado.
Eso sonó así como lo dicen en la película. Profesora, diga unas palabras sabias para recordarla. Ay, muchachos, hablaré con amargura. Diré algunas cosas que ayuden, no que quieran escuchar. Bueno, a ver, lección número 1. Si te sientes solo, apaga la luz, pon una película de terror y verás en un momentito que ya no estás solo. Sí. Es Segunda como, película. Carlito, me hiciste acordar del niño que estaba en un cementerio y un adulto le dice, ay, ven, ¿a ti no te da miedo estar aquí solo? Él, pues, cuando estaba vivo, sí. Pues sí, sí da miedo, pero sí que no. Bueno, en ese sentido hay otra situación de la película que está en construcción de mundo. Y moraleja o lección, si te echas luz en la cara, en la oscuridad se ve muy tétrico. Esa es una lección para los que quieran hacer películas de terror. No me dio terror, francamente no me parece una película de terror. Yo como que le temo mucho más a otras cosas que a películas de terror. Le temo a la desidia, le temo a las amistades falsas, le temo a la gente que trae una violencia extrema. Esto sí, la verdad es que esta película no me pareció una película de terror, ¿no? Pero también de otra lección muy importante. Si ven un frasco negro que trae con una X marcada, significa peligro, Sí, no muchachos. se lo tomen, por favor, pues. Para quienes han visto El Señor de los Anillos, recordarán a Galadriel, la bruja blanca. La bruja blanca decía por ahí, nada ni nadie es malo en un principio. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a esta chavita? Y a todos en general, ¿verdad? Porque la maestra pues también algo se desquitó con todos. Todos en la vida nos enfrentamos a hechos y eventos que, pues sí, nos tambalean, nos hacen titubear acerca de muchísimas cosas, ¿no? Acerca de qué es bueno y qué es malo. Entonces, ¿cómo saber qué está bien y qué está mal? Sobre todo si nuestra mente está en un momento dado confundida y no hay quien pueda darnos una guía o un consejo o una dirección, o bien se nos guíe mal o indebidamente, ¿verdad? Porque es muy fácil perder la brújula. Y todos enfrentamos retos y situaciones complejas desde chiquitos. Algunas más, algunas personas menos. Y así hay quienes crecen pues medio derechitos, hay quienes crecen torcidos y hay quienes de plano crecen torcidos y nunca jamás se van a enderezar. Si entonces vemos así una situación, recuerdo un paseo por un lugar que se llama Los Viveros de Coyoacán. Es un jardín botánico grandísimo y entonces hay muchas plantas. Entre ellos hay un árbol que crece en forma horizontal. No es que esté sembrado así. El árbol es un árbol maldito, es un árbol que se come la vida de los que están a su alrededor. Es un árbol así, es un árbol malo por naturaleza, ¿no? No sabemos si desde un principio fue así o algo le pasó a ese árbol para que empezara a comerse la vida de los demás. Es decir, hay gente que requiere chuparle la vida a los otros, como veíamos con Drácula la semana pasada. Hay gente que requiere chuparle la vida a otros para poder satisfacer sus, no sé si sean necesidades o sus gustos o sus venganzas más internas quizás, ¿verdad? Entonces la lección y el reto de hoy es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, como maestros, como padres, a evitar que un hijo crezca torcido? ¿Cómo detectamos problemas en los maestros de nuestros hijos? Y ojo, a Rafa, sobre todo, a ustedes que son maestros, no se atrevan a ser maestros otra vez, ¿eh? Debimos haber tenido mucho más cuidado con lo que decíamos a los chiquitos, desde que eran chiquitos. Teníamos que tener mucho cuidado con lo que les decimos y lo que les hacemos. Bueno, entonces la siguiente reflexión es, ¿cómo le hacemos para detectar la desviación en una persona? Claro, yo sé que los psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas tienen mucho camino avanzado en esto, sin embargo, no todo el mundo lo puede detectar y aunque hay líneas de ayuda y demás, no hacemos uso de ellas. Entonces, ¿cómo le hacemos para detectar este tipo de desviaciones y a los desviados? Ahora bien, ¿cómo le hacemos para evitar este tipo de desgracias? ¿Se podría haber evitado? ¿Se podría haber detectado? Una amiga mía me comentaba que estaba metida en un proyecto de Big Data,
para analizar la información de redes sociales, para detectar cosas, por ejemplo, en Facebook, Twitter, etcétera, de cuestiones psicópatas en una persona que pudieran ayudar a detectar y decir, ¿sabes qué? Foco rojo aquí con esta persona porque en una de esas se convierte en el asesino de Texas y no podríamos verlo desde antes. Entonces, a los que ya están torcidos, ¿cómo podríamos ayudarlos? ¿Cómo podríamos de verdad ayudar a evitar este tipo de desgracias? Que ojo, aquí es una película, pero son situaciones de la vida real. Nosotros quizás lo vemos como externos, porque no, hombre, eso no pasa aquí a mi alrededor, ni con mi gente, ni nada. Pero a veces no vemos hacia nuestro propio interior y vemos que también ahí de repente hay algunos problemas que tenemos que resolver. La lección con la que quiero terminar entonces mi intervención es, ¿cuándo dejaremos de culpar a los demás? Hasta ahí mi comentario por el día de hoy, muchachos. Yo solo quiero decir, si uno no tiene vocación, mejor no enseñe. Uy, total. Mejor. Y sobre todo a niños. Sí, Sí, o claro. sea, es mucho el daño que puede hacer. Mucho. Muchísimo. Sí, un mal maestro, una mala situación y el cómo está tratada, por supuesto que puede ser un daño macabro. Y no a uno, a mucha gente. Sí, sí. Bueno, em, yo con respecto a las lecciones de vida, pues a ver si me queda a mí siempre la pregunta, y es una pregunta que tiene mucho que ver con estudios que vengo haciendo en los últimos años con la teoría de la neurodiversidad, que busca siempre desde la parte pedagógica tratar de encontrar el potencial, el- las bondades de cada tipo de cerebro. En esa teoría todavía no se ha hablado de cuáles son las bondades de un cerebro perverso. Em, Creo que nadie ha sido capaz de encontrar la forma como de canalizar el cerebro de la perversión de manera que no lleve necesariamente a acciones criminales. No todos los perversos son criminales, eso es importante también decirlo. No todas las perversiones llevan a actos de destrucción del otro. Lo que significa la perversión es sencillamente que la única fuente de placer sexual es una fuente diferente a un objeto de deseo de una persona adulta que consiente, ¿cierto? Eso es lo que significa la perversión, que el objeto de deseo no está en un adulto que consiente. Em, entonces puede estar sobre objetos, puede estar sobre mil cosas. Entre ellas puede estar sobre el cuerpo muerto, puede estar sobre la posibilidad de sentir vísceras en las manos, ¿cierto? Todo eso puede ser parte como de la perversión. Pero también hay formas de perversión que pueden llevar a la genialidad. Una de las cosas más particulares de los perversos es que normalmente su inteligencia es gigantesca y tiene una capacidad de pensamiento crítico, de ver patrones, de encontrar maneras de ser encantadores con el otro. Sí pienso que una tarea que tiene la humanidad a futuro es encontrar una manera de, de ayudar a un perverso, que lo podamos detectar de manera temprana Detectarlo. y que se pueda hacer algo al respecto. O sea, eso todavía desde la psicología, la neurología, la psiquiatría, no hay nada que podamos hacer más allá de cuando hay conducta criminal, encerrarlos, atraparlos lo más rápido posible y ver cómo los aislamos de la sociedad. En este momento no hay otra solución, entonces qué rico sería que encontremos otra manera, sea de encontrar la forma de guiar esa estructura hacia algo más positivo o de ofrecerles una cura. Ojalá pudiéramos llegar a ese punto algún día. Los, Estamos lejos, pero sí, nos toca hacer ese tipo de esfuerzos a quienes estamos sanos, ¿no? A los que podemos hacer ese tipo de cosas. desde Para que no nuestra pase lo de, sanidad, para que Desde, no pase lo de tenemos que hablar sobre Kevin. sí, total. sí, sí. Totales. Y fíjense que de nuevo en Kevin había un papá amoroso. En la historia de Jeffrey Dahmer, que es una historia real, el papá era amoroso. La mamá era un desastre en términos de, bueno, era una mujer drogadicta, era una mujer que, bueno, adicta pues a los medicamentos que estaba tomando, sufrió una depresión postparto muy fuerte, nunca fue capaz de vincularse con su hijo. Eso, fíjense que es un factor común que tuvo con el personaje tenemos que hablar sobre Kevin. Pero tampoco siempre ocurre de esa manera, no es como que sea así de predecible lo de la perversión. Entonces, pues sí, en eso hay que investigar muchísimo más, hay que aprender mucho más para ver también Ujú. cómo les podemos ayudar a que sean, sobre todo a que no haya una transgresión que implique la destrucción del otro o un daño al otro. Pues sí.
Ahí Pues, para los jóvenes que nos están escuchando, hay muchísimo que hacer en este mundo. O sea, uno aparentemente busca y no, hombre, no hay chamba, ¿no? Perdón, chamba en México significa trabajo. sí, trabajo. No, aquí no hay chamba. Aquí A decimos ver, camello. Sí, camello, ok, no hay camello. en Ubiquémonos, España muchachos. Hay churro. demasiadas cosas que hacer en el mundo. No hemos explorado realmente a profundidad el cerebro. No hemos explorado el mar suficiente, ¿no? Es más, no conocemos nuestra propia tierra lo suficiente. Ni siquiera conocemos a todos los animales. Mm. Pero este campo en particular, el de entender a la humanidad, el entender cómo funcionan estos casos especiales, ¿no? Estos casos que son los psicópatas, que son el caso que nos ocupa el día de hoy, una chavita que traía un trauma brutal. Eso nos falta muchísimo por explorar. Ujú. Entonces, muchachos, hay un tremendo campo de trabajo para todos, ¿no? Hay para que lo consideren entre sus cosas. Es que yo pienso que lo importante ahí es entender que lo podríamos hacer mejor. Sin duda. Sí, Les iba a entonces, decir algo dale, Dani. antes de pasar a esto. Y era que eso me acordó que, bueno, al fin y al cabo, las ciencias de lo humano son las menos investigadas por muchos motivos. Como nos parece obvio, no las investigamos. Y iba a decir que me acordó del caso de la lobotomía. No hay que olvidar que hasta los casi 70 la lobotomía era considerada un tratamiento benéfico Válido. realmente para las personas que presentaban trastornos de conducta y que se puso de moda, que la gente a unas conferencias de un señor que logró poner la lobotomía de moda como solución para cualquier cosa y salían filas y filas de gente con lobotomías. Sí. Y Lo por que eso, llaman lavado de cerebro, Es que la pues, ¿o lobotomía no? implicaba la disección de un pedacito del cerebro. o sea, le ponían a una Ah, persona una aguja como de este Un tamaño, picahielo. bien gruesa, O trepanación, ¿no? sí, y se la metían por el globo ocular Exacto. a un pedacito No que por es el como globo el más ocular, sino delgado. por el lagrimal. Por el lagrimal. Pues sí, Entraba por el lagrimal. que era como el más delgadito, entonces te horrible perforaban el eso. cráneo, Ujú. literalmente. Eso está como para una película de terror. Sí, De hecho, Sí. la hay, sí, claro. y se llama así, ¿Cómo? lobotomía. Ah, ¿sí se llama la película? Sí, Terror. y en estos días estuve viendo un video que la hermana de John F. Kennedy precisamente era una adolescente rebelde, una persona que tenía diferentes ideas e ideas diferentes a las de su familia, y le practicaron la lobotomía porque no querían que afectara la carrera de su hermana a la presidencia. Y pues después de eso, obviamente se volvió sumisa, una persona buena para la sociedad, pero con eso vino que ella parecía una persona, una niña de 2 años. O Sí, sea, claro. quedó con la edad mental de una niña de 2 años. Es terrible. Es que quedan como, casi como zombies. Pues Sí. es muy impresionante. El efecto de la lobotomía es una cosa muy dramático. Lo que Horrible. pasa es que en ese momento, digamos que la meta era lograr que se volvieran personas decentes, o sea, personas que no causaran problemas. Y con Ujú. eso lo lograban que no causaran más problemas, porque ya era como estar ausentes en su propio cuerpo. Terrible. Sí, sí. Sí, no, no es un capítulo bonito de la humanidad. En No, absoluto, seguro como que no. muchos otros. Sí, no. Pero digno de estudio. No, completamente. Pues y los efectos de la lobotomía, así como en su momento los efectos de la hipnosis, que también fueron muy estudiados en la psicología y en el psicoanálisis, también valía la pena estudiarlos. Lo que pasa es que también cuando llegan los resultados de sus estudios hay que prestar atención. O sea, por ejemplo, en psicoanálisis se abandonó por completo la hipnosis porque se pudieron percatar que los resultados de la hipnosis no eran para nada duraderos, no se producía una cura que, como la querían, que era una cura verdaderamente permanente, sino los efectos eran todos temporales. Ujú. Entonces eso también hay que escucharlo. Bueno, ahora sí pasemos a yo lo habría hecho mejor. Ya hemos comentado mucho, pero Sí. tratemos de decir, bueno, una cosa con la que habríamos mejorado esta película. Yo habría desarrollado lo del hijo deforme. Pues habría dado un Mm, cierre, porque al fin y al cabo eso queda abierto. sí. Eso habría hecho yo. Yo habría hecho más cosas, pero una es. ¿Qué dicen, Carlos? Olga. Eh, yo me quedo con muchas dudas, me quedo con muchas interrogantes. A mí no me gusta que una película me deje así, me gusta que se cierren como que los cabos. Lo que hicieron fue dejarla totalmente abierta y a la imaginación del espectador. Eh, a mí no me gustó esa parte.
Y lo que mencionamos hace ratito del testigo, no es omnisciente, porque Narrador testigo. es un narrador testigo. Nos falta mucha información. Si no, realmente no puedes ni juzgar, ni comprender, ni formar una conclusión, ni decir, bueno, esto sí fue real, esto no fue real. O sea, hasta me recuerdo una película que se llamaba Gincata, que te deja de verdad, ¿qué vi? No sé qué vi. Ya no sé qué historia fue la real y o sea, me quedo con una verdadera interrogante. Yo soy de otro tipo de películas, pero en particular en este sentido, a mí me hizo falta más información para poder tratar de entender la historia, y yo no la entendí. O sea, sí entiendo obviamente lo que ocurre, pero sí me quedo con porque va faltando mucha información. Falta muchísimo. Sí, falta mucho. Como si estuviera apresurada por entregar ya la historia a la editorial o a la directora, y se quedó en blanco muchas cosas. Eso no me gustó. Yo habría cambiado eso. Ok. Yo creo que, bueno, para mí el punto central es que a mí nunca me ha gustado cuando una película me dice todo lo que acabas de ver era mentira. Uh-huh. Porque me queda como la sensación de todo lo que acabo de ver fue una pérdida de tiempo. Uh-huh. Que eso es, digamos, la gran En literatura, sí. En literatura hay una gran falla, una ingenuidad muy grande, y es esa, que al final del cuento era un sueño. Sí. O se lo había imaginado. Sí, entonces despertó, ya, cierto, ya. Uh-huh. Sí, es como una burla para el lector. Para mí es un recurso tan perezoso. Sí. Eso es un recurso perezoso. Es como el escritor no se quiso esforzar mucho más. Y bueno, y eso, por ejemplo, es la gran crítica que le hace Tolkien y la razón por la que dice que Alicia en el País de las Maravillas no es realmente un cuento de hadas. Que Disney nos lo quiso presentar como un cuento de hadas, pero realmente no lo es. Ay. Entonces Disney nos ha querido presentar eso así, pero realmente la crítica que hace Tolkien tiene que ver con cómo en la fantasía nunca se rompe la mística, nunca nos rompen la realidad del mundo de fantasía, nunca se rompe el pacto poético. Hogwarts, por ejemplo, el mundo de Harry Potter, la forma como nos lo presenta J.K. Rowling es que el mundo existe, que nosotros no lo podemos ver porque somos muggles, ¿cierto? Ajá. Y todos los fans de Harry Potter se quedaron toda la vida esperando que les llegara su carta de Hogwarts con Yo todavía la espero. Eso, con la ilusión de ser también parte de ese mundo. Pero sí. En Alicia nos dicen al final que todo lo que acabas de leer, todo, absolutamente todas estas páginas que leíste eran un sueño. Entonces queda ese vacío al final. Y por eso Tolkien dice, o sea, Alicia no es un libro de fantasía, es el libro que describe el sueño de una niña, pero no es un libro de fantasía. Entonces esta película para mí tiene ese gran problema. Y yo creo que o sea, el narrador no confiable me parece que funciona muy bien cuando no se cuenta toda la historia a través de él. Pienso que si nos cuentan toda la historia a través de él, al final nos dicen todo lo que viste era mentira. Y se queda uno con esa sensación como de... ¡Ugh! Entonces ni siquiera las torturas que vimos, ni esas muertes, nada de eso era real. O sea, ni siquiera el sufrimiento, nada. O sea, que es, digamos, los fans de la engrapadora. Sí, no, sí, pero de esa manera entiendo por qué murió con la grapadora. O sea, porque se murió con la engrapadora, porque no era cierto. Porque era mentira. Pero esta película El ilusionista, por ejemplo, es un ejemplo de cómo eso sí se hace bien. Sí. Porque entonces todo lo estábamos viendo a través de los ojos del investigador, del policía o el comisario, no sé. Eso. Entonces, claro, lo que un narrador testigo puede percibir es su subjetividad, es lo que él interpreta de lo que ve, de lo que oye. Y luego se encuentra con la realidad del otro, con lo que el otro realmente vivió y construyó. Pero entonces, claro, ya ata cabos, claro, esto que yo pensaba que era blanco era negro, y ahí es donde el espectador dice, wow, ahora sí. Esa clase de sorpresa sí es agradable, esa clase de sorpresa sí para uno como espectador es un deleite. Pero lo que pasa aquí, cuando el narrador testigo sabe hasta el otro qué está pensando y qué planes tiene para el futuro, ahí ya... Y las sorpresas no son sorpresas. O sea, lo que me pasó a mí, ese conejo no es... tratan de hacer tan obvio el engaño que uno ya sabe que está siendo engañado. Cuando le mientan a uno hacia la cara, a uno le molesta eso. O bueno, a mí.
Sí, sí. Entonces, Sí. cuando uno ve la falsedad así tan de frente, tan rampante, ya uno como que Tan se Sí, es que descarada. decepciona. es como esa línea delgadita que hay entre te engañé con estos detalles a decir te engañé con toda la historia. Hay que Y saberlo hacer, exacto. hay que saber engañar al espectador de manera que no se sienta defraudado, Sabes que hay un que juego no. de video en una secuencia, la primera secuencia es un juego de terror que se llama Dead Space. En una de las versiones de ese juego hay toda una primera narración en la que al final te das cuenta que todo era una alucinación, pero las implicaciones de eso son horribles. Entonces el efecto es muy poderoso. Lo que ocurre es que hay unas personas que están investigando un monolito que se encontraron en un planeta y lo están investigando, pero de repente empiezan a aparecer, o sea, el protagonista, que es el que está ahí con el monolito, empieza a ver unos monstruos que ya algunos habían reportado que esos habían empezado a aparecer. Él los empieza a ver y sale desesperado, los monstruos empiezan a atacar a la gente y él empieza a dispararles, empieza a correr, huir y después de Ah, haber peleado con un montón de monstruos, se dan cuenta que la radiación del monolito, o sea, no, al final llegan estos monstruos y lo matan. Y cuando cae al piso, las personas alrededor dicen, pero a él qué le pasó, no sabemos, empezó a matar a todos sin saber por qué. Ah, ya teníamos reportes de otras personas afectadas por la radiación del monolito que se enloquecían. Y uno acaba de hacer eso precisamente. Uno era el protagonista que estaba disparándole a todos los compañeros sin saberlo. El efecto es muy poderoso y está muy bien manejado ahí. Pienso que esos son ejemplos que pueden, o sea, que una persona tratando de hacer una película como esta debería prestar atención a cómo hacerlo de una manera mejor. y la versión de Twinkle, Twinkle Little Ah, Star de Recuerdos. miedosísima. Sí. Eso es, sí. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Los invitamos. Ah, bueno, Rafa, no ha sido todo por hoy, un momento. aguanta un segundo. Yo me quedé con un tema. Pregunta para nuestros amables oyentes. Pregunta para nuestra amable audiencia. Si la película viene de un escrito, de un guión, si quieren, de un libro, de lo que quieren llamarle, ¿verdad? ¿Cómo es que eso entró en la mente de una persona? ¿Habrá vivido una situación así? ¿Habrá sido un tema de nada más escribir así a lo loco? ¿Habrá sido un tema experimental? ¿Habrá sido un experimento social? ¿Qué opinan ustedes, amables oyentes? Ahí se los dejo de tarea. Sí, cuéntenos en los comentarios aquí en el video. Mándenos un mensaje a historiasdivan@gmail.com. También nos pueden mandar esos mensajes a nuestras redes en Instagram, historias.divan, o en Facebook con historias.al.divan. Contémosles entonces de nuestras redes y también contémosles un poco de algunas publicaciones que vienen ocurriendo de parte de los miembros del diván. Entonces empecemos con Olga y que nos dé su noticia también. Bueno, las redes siguen siendo las mismas. Olga Ya Chavarría, no soy yo. escritora. Olga Chavarría, escritora en Facebook, en TikTok, en Instagram. olgachavarria.com. Y bueno, la noticia es que hoy lancé la preventa del ebook de la segunda edición de mi novela. La voy a mostrar para los que vean esto en YouTube. Esta es la primera edición y la segunda edición. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama para los que no nos se pueden llama ver? Aún llueve en Torcoroma. Y si ya está disponible en Amazon. Está disponible en Amazon como libro electrónico. Felicidades, Olga. Felicitaciones, Olga. ¿Y tus redes? En noviembre. Ah, bueno. En noviembre, entonces saldrá el libro en pasta blanda. Y en noviembre entonces saldrán también los que la compren en la preventa lo pueden recibir en sus dispositivos el 1 de noviembre, el Día de Todos los Muertos. Aprovechen esto, es una oferta súper especial por un libro que oferta ya fue de muertos. Sí, y un libro que ya fue ganador de premios, entonces sí. Tomen este consejo. Algún día, en algún momento, por ejemplo en marzo, podríamos hacer un ciclo sobre mujeres, o sea, esta novela es una historia real de una poeta de Jericó, Antioquia, Colombia, que tuvo una vida fascinante, pero estaba barridita bajo el tapete porque pues no era una mujer convencional. Para la época no se suponía que las mujeres fueran reporteras, ni corresponsables de prensa, ni viajeras, ni que se casaran 3 veces, ni que tuvieran novios.
ni que andaran con los poetas tomando ajenjo. Entonces, y bueno, y Jericó es un pueblo muy católico, muy godo, donde por supuesto no era nada agradable encontrar una hija de esas tierras con esa conducta. Pero Dolly, en una época en que no podíamos votar en Colombia las mujeres y en que tampoco podíamos acceder a la educación superior, Dolly Mejía, que es la protagonista de esta novela, logró ser todas esas cosas, hasta crítica de arte, estudiar museología en Francia. Y bueno, es muy divertido, o para mí como investigadora fue muy divertido enterarme de cómo ella lograba salirse con la suya. Porque tampoco a las mujeres no las dejaban entrar a los cafés, a estos sitios de bohemia de los escritores. Al Café El Automático en Bogotá, que es un café pues emblemático, donde estuvieron todos los poetas, León de Greiff y demás, a ella no la dejaban entrar. Cuando El Automático se convirtió en galería de arte y ella tenía que hacer las reseñas para el periódico, no podía entrar. Entonces, bueno, todas esas historias son muy interesantes de conocer. Y bueno, esta también es una obra polifónica, aquí también hay un narrador testigo, porque yo de alguna manera fui narradora testigo. Ahí hay una investigadora que no soy yo, más de uno va a pensar que soy yo, pero no soy yo. Pero sí, muchas de las cosas que ella se encontró en la investigación son cosas que yo viví, y que había unos espacios en blanco muy grandes que no se lograron llenar y la rellené con ficción. Pero los hechos fundamentales de la vida de Dolly Mejía están ahí todos. Toda la cronología es correcta, los hechos fundamentales los más importantes, y por eso hay una segunda edición también, digamos, corregida y aumentada, porque después de que ya se publicó esta, que fue la que ganó pues el concurso, resultaron los amigos de Dolly, ahí sí los de España, la gente que la había conocido en su etapa pues de vida de Europa, y me contaron muchas cosas que, como decía Gabriel García Márquez, la realidad supera la ficción. No me las hubiera imaginado yo. Pero bueno. Bueno, ya saben. Es más, el segundo marido puede que haya sido un nazi. Imagínense. Bueno, ya saben, Aún llueve en Torcoroma, esta primera novela de la primera novela publicada de Olga Echavarría. Los invitamos a que la compren, la lean, vale muchísimo la pena. Y tenemos también la publicación. ¿La recomienden? Sí, completamente. O sea, léanla, dejen sus recomendaciones, dejen sus reseñas en Amazon, déjenle 5 estrellas porque estemos seguros que se las merece. Es buena lectura. Sí. Sigamos entonces con Ani. Bueno, mis redes son Arania28 Instagram, Ani Miranda Escritora en Facebook, y en YouTube pues me pueden también encontrar con Ani Miranda Escritora, y también contarles que en este momento mi libro, que lo publiqué la semana pasada, está en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, en el stand de EIJA Escritores. Ahí están todos los libros de todo el grupo, y está el mío también. Súper. Perdón, ¿cómo se llama? ¿EIJA? EIJA Escritores. EIJA. El libro se llama Nushala. EIJA. EIJA. Escritores Internacionales Juntos en Acción. Ay, y tu libro está en Amazon también. Está también en Amazon en formato Kindle, próximamente en formato físico. Súper. O sea, también el libro electrónico. Ajá. Sí. Bueno, Carlos. Ay, perdón, ¿cómo se llama el libro de Ani? Nushala. Mukshala, y otra vez, ¿cómo se escribe? Nushala. Nushala. Muchas gracias. De Ana Nushala. Isabel Miranda Echavarría. Sí. Bueno, sigamos con las redes de Carlos. Bueno, ya para cerrar prontamente, yo no tengo todavía noticias sobre mi publicación, ya pronto estaremos hablando de ello. Por lo pronto, mi contacto cabarsal.com, ahí hay links a mis redes sociales y con todo gusto ahí nos comunicamos. ¿Y Rafa? Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Raf Miranda Mus, me encuentran en Facebook como Rafa Miranda Historias, como Miranda Historias o Rafa Miranda Escritor. Y bueno, también les quiero contar que un libro que escribimos entre 4 autores, que se llama 4 noches entre sábanas, está en este momento disponible en España. O sea, para todos los que nos están viendo desde España, sepan que en este momento en Amazon, con M de Mujer, en todos tus libros, está una colección de relatos eróticos para que los disfruten, para que los recomienden. Yo hago así porque no sé no está en formato electrónico para comprarlo por acá hasta el lado Todavía del Chaco, no, todavía no. Eso es algo que vamos a hacer más adelantico y asegurarnos que aquí a este lado lo podamos comprar también. Es algo que estamos todavía conversando. Y Carlos, la publicación de Carlos Colectiva no salió todavía. Está a punto de salir, todavía no puedo revelar nada al respecto. Pero bueno, entonces dejemos la calladita. Súper.
Y no, y Cuatro noches entre sábanas. Cuatro noches entre sábanas, un libro colectivo, somos 4 autores. Están Maite Suárez, Erótico. Aya, 4 relatos eróticos. Fue una cosa muy interesante escribir un relato erótico. Nunca lo había intentado y me pareció muy, muy interesante, muy, muy bonita la experiencia. Sí se desnuda uno mucho como escritor y como su psiquismo a la hora de escribir. Sí. No, y con lo depravado que ha de ser el Rafa, Sí, imagínate. imagínense. Imagínate, Uy. Carlos. Pero imagínate, Carlos, Todo donde un ser participe en dotado, ese el Rafa. proyecto. Bueno, no, Un les ser quería contar. dotado, el Rafa. Un ser dotado. Bueno, no, les iba a contar, los autores somos Maite Suárez Aya, Ana María Núñez de Arts, Soraya G. Cosío y yo, Rafa Miranda. Y ahí también los invito a que busquen en Amazon, si están aquí en Colombia o en Latinoamérica o en cualquier otra parte del mundo, también pueden encontrar mi otro libro, Historias desde el Olvido, en Amazon, tanto en formato electrónico como en formato de pasta blanda. Entonces los invito. Libro inteligente. Sí, libro inteligente, que además es una colección de También es de historias, Ani. de historias y canciones, una antología cantada y contada. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. La próxima semana estaremos viendo la última película del Diván del Terror, que se llama 1408, basada en una historia corta de Stephen King. Y los esperamos la próxima semana en nuestro episodio 36 del podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Que tengan una feliz semana. Chau, chau. Chao. Adiós, gracias. Chao. Bye.